Dios me les bendiga, amados hermanos en el Señor. Hoy voy a hablar un tema, vamos a hablar de la sabiduría. El tema de la palabra del Señor el día de hoy es la verdadera sabiduría, de dónde viene. Pero antes de eso, de entrar a este tema, les invito que vamos a hacer una oración para aquellos que verdad van a ver este mensaje del Señor. Vamos a orar. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora, Padre creador del cielo y de la tierra, te doy honra y gloria, Señor, por esta hermosa de la mañana. Te pido, Señor, que aquellos que van a ver este mensaje, esta enseñanza, sea de edificación a su vida, Señor, y que ellos puedan crecer espiritualmente, Padre, y los que no te conozcan puedan conocerte por medio de tu palabra, porque es tu palabra la que trae el conocimiento y la sabiduría, y el que trae, Señor eterno Dios, Padre que moras y reinas en el cielo, la paciencia, y el Espíritu Santo es el que nos enseña a toda verdad. Oh Cordero de Dios, aleluya, maravilloso eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado. Te honramos, Padre, que moras y reinas en el cielo, porque solo tú traes, Padre Santo, ese amor, ese gozo, esa sabiduría que desciende de lo alto por medio de tu Santo Espíritu. Y en esta hora, Señor eterno, te doy honra y gloria y bendigo a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a estar hablando sobre el tema, el valor de la sabiduría. Es un valor, amados hermanos en el Señor, que verdad debemos de valorar todo lo que el Señor, verdad, nos da. Uno de esos es la sabiduría, porque cuando estábamos, verdad, allí en el mundo, déjame decirte que no teníamos sabiduría. Teníamos sabiduría humana, pero sabiduría del espiritual, sabidurías de las cosas de Dios, ¿verdad? No sabíamos. Pero vino el Espíritu Santo y, ¿verdad? Vino y nos puso sabiduría. El valor de la sabiduría. ¿Por qué se nos dice que adquirimos sabiduría? ¿Verdad? Allá en Proverbios 4:5, ¿verdad? Nos habla la sabiduría. Ante todo, adquiere ¿qué? Sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia, dice. Lo dice, ¿verdad? En Proverbios, sobre todo, ¿verdad? Que tengamos inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia es algo también que viene junto con la sabiduría. Porque si no hay inteligencia, no hay sabiduría, porque la sabiduría viene de lo más alto. Y seguimos hablando, dice, cuán valiosa es la sabiduría. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que pueda desear se puede comparar con ella. Lo dice en Proverbios 15. Nada se puede comparar, dice la palabra de Dios, comparar, ¿verdad? Es como una piedra preciosa, dice, ¿verdad? Proverbio. Es algo que no todos los tienen, no todos lo tienen. ¿Por qué? Porque la sabiduría hay que pedírselo a Dios en lo espiritual. Estoy hablando en lo espiritual. En lo material solito viene porque también viene de lo alto. Pero la sabiduría que viene de arriba, el enemigo, Satanás, no puede quitarnos. Hay veces el enemigo, ¿verdad? Cuando uno se aparta de los caminos de Dios, todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? El enemigo, como es un imitador, quiere, amados hermanos en el Señor, quitar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero, amados hermanos en el Señor, no dejemos, ¿verdad?, que el enemigo nos robe esa bendición. Muchos dirán, no, es que lo que el Señor me dio no se me olvida. Claro que se olvida. Hay veces cuando nos vamos, ¿verdad? Nos vamos alejando de Dios, se te va olvidando las cosas que aprendiste un día, te vas alejando, y ahí incluye el enemigo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, y usted ya se va llenando de otra cosa que no es de Dios,
Por eso es necesario que estemos en la secuencia, que estemos buscando la presencia de Dios y que estemos llenando nuestra vasija de esa verdad, de ese aceite, de esa unción, de ese poder, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, ¿verdad?, nos llenemos, ¿verdad?, de sabiduría. Dice, la fuente de la sabiduría. ¿Quién de la sabiduría? ¿Quién de la sabiduría? ¿Por qué Jehová da la sabiduría? Proverbio 2:6. ¿Verdad? ¿Por qué nos da la sabiduría a Jehová Dios? Porque quiere, ¿verdad?, que seamos inteligentes en todas las cosas. Él está interesado, amados hermanos, en el Señor. En cada uno de nosotros está el Señor interesado, porque somos piedra preciosa, somos linaje escogido, rey sacerdocio, dice la palabra de Dios, que nos llamó a su luz, ¿verdad?, para llevar la buena nueva de salvación. Entonces, si Dios nos llamó para, ¿verdad?, nos tiene que dar la sabiduría, el entendimiento, nos tiene que dar el Espíritu Santo, porque Él está muy interesado en nosotros, amados hermanos, en el Señor. ¿Cómo puede obtener la sabiduría? Lo dice, ¿verdad? Santiago nos habla, ¿verdad?, cómo podemos tener la sabiduría. En Santiago 1:5 dice, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual es de todo abundantemente y sin reproche. Wow, esa palabra, amados hermanos, es tan poderosa. Dice que si alguno está falto de entendimiento, que tenemos que pedir, ¿verdad?, a Dios, que Él abunda abundantemente. Él se lo da, amados hermanos, en el Señor, al que nos pide. Porque el que no lo pide, pues siempre va a seguir ahí en la misma. Pero al pedirlo, déjame decirte, al pedirlo, usted tiene que activarlo. Usted tiene que, porque si usted lo pide, usted tiene que, ¿verdad? Es como el carro, voy a darle una ilustración, es como el carro. Si usted pide, ¿verdad?, Señor, enséñame a manejar, entonces usted no se va a quedar estático ahí parado, no. Usted va a agarrar, ¿verdad?, va a entrar al carro, se va a sentar y va a prender el motor, porque no tiene ese conocimiento. Pero en medio de eso, déjame decirte que en medio de eso, ¿verdad?, el carro se va a prender y usted tiene que actuar, tiene que meterle, ¿verdad?, primera, segunda, tercera, claro, lentamente, porque si le da a tercera, pues se va a matar. No, esto es una ilustración. Esta es la sabiduría. La sabiduría es que usted, ¿verdad?, por ejemplo, si usted va a hablar de la palabra de Dios, usted no sabe hablar, pues tiene que comenzar, ¿verdad?, aprendiendo ese texto, orándole al Señor, ¿verdad?, que el Señor ponga esas palabras, para que esa palabra fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, y usted pueda sacarlo, darlo a otra persona. Entonces ahí viene la sabiduría. Y vienen muchas cosas bajo de la unción del Espíritu Santo de Dios, las palabras, ¿verdad? Ahí viene todo en el Espíritu Santo, el amor, ¿verdad? Ese deseo de hablar del Señor. Dice, ¿cómo puedo obtenerla? ¿Cómo puedo obtenerla, verdad? Habla la palabra del Señor, ya lo explicamos, cómo podemos obtenerla, pidiéndolos al Señor Jesucristo, amados hermanos en el Señor. Dice, cuando Salomón llegó a ser rey, ¿qué pidió al Señor que le diera? Y dijo Salomón, ¿verdad? En segunda de Crónica 1:10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Esas dos cosas, amados hermanos en el Señor, le pidió Salomón al Señor. Él no le dijo, ¿sabes qué? Dame riqueza primero. Muchas personas, ¿verdad?, están más metidos en la riqueza, más vestidos en los afanes, ¿verdad? Estoy hablando de aquellos que ya están en el camino de Dios. Pero vemos que Salomón, amados hermanos en el Señor, ¿verdad?, cuando él iba a guiar al pueblo de Israel, él pidió, ¿verdad?, dame ahora sabiduría y ciencia.
Ciencia, ¿por qué? Para saber lo que iba a pasar con el pueblo, amados hermanos en el Señor. Y sabiduría también para dirigir al pueblo del Señor. Una de las cosas, amados hermanos en el Señor, siervos del Señor, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor para guiar a una iglesia, para guiar, ¿verdad?, un pueblo, no importa que sea apóstol, profeta, no importa que sea, ¿verdad?, evangelista, no importa que sea, ¿verdad?, de cómo Dios te ha llamado. Lo importante es pedir sabiduría y el espíritu de ciencia para guiar a un pueblo, para guiar al pueblo, amados hermanos en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad?, en el pueblo, todo lo tenemos. Lo demás viene como añadidura, dice la palabra de Dios. Por eso Salomón no se equivocó. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Es tan tremendo, ¿verdad? Porque hay personas que así le piden al Señor. Hay personas que sí. No digo que todos son así, no. Yo digo que hay que pedir sabiduría y ciencia al Señor para guiar a un pueblo. Porque el Señor ha puesto, ¿verdad?, un pueblo para que cada sierva o pastor, ¿verdad?, pastores dirijan a una iglesia. ¿Pero con qué? Con sabiduría. Hay veces hay siervos que no tienen sabiduría, ¿verdad? Porque tal vez porque no han puesto atención a la palabra de Dios. No digo que no lean las palabras, no han leído la palabra, claro que lo han leído, pero hay veces queremos comportarnos en el altar como otra clase de personas, ¿verdad? Pero no, aquí, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad?, es la paciencia que debe de tener nosotros los siervos del Señor, la paciencia y el amor para guiar al pueblo del Señor. Aparte, ¿verdad?, así como Salomón que pidió, ¿verdad?, sabiduría y ciencia. Y el Señor dice que le añadió riqueza, dice la palabra del Señor. Dice, ¿cómo fue contestada la oración de Salomón? ¿Cómo fue contestada? Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti tristeza, ni pediste la vida de tus enemigos, voy a obrar conforme a la palabra y te he dado un corazón sabio, entendido. Wow, bien te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. En el mismo versículo de verdad, Reyes, ¿verdad? 3, 11 y 12, ahí dice la palabra del Señor. Que lo que no pidió Salomón, eso se le dio. Ahí, ¿verdad?, tenemos que usar la sabiduría. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, hacer el ejemplo de Salomón, de no pedirle al Señor más de lo que el Señor no nos puede dar en ese momento, porque sabemos que sí nos van a dar, sí nos va a dar esa bendición, pero primero tenemos que ser humilde en todas las cosas. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Lo dice en Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, tened todos los que practican sus mandamientos, y su olor permanece para siempre. Wow, es tan precioso, ¿verdad?, que nos habla el Señor por medio de esta palabra, ¿verdad? Dice, ¿con qué se hizo el salmista más sabio que sus enemigos? Dice, me han hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo. Una de las cosas, ¿verdad?, que le hizo sabio a Salomón es que él estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Lo hizo más sabio. Lo dice en el Salmo 119:98. Si usted quiere leer esa cita, léela y le va a edificar mucho lo que es verdad, le va a edificar la palabra del Señor. Dice, porque sus pasiones extendían
a la de sus maestros. Ahí en ese mismo versículo, ¿verdad?, de la palabra que acabamos de leer en 99, dice: más que todos mis enseñadores he tenido, porque tu testimonios son mis meditaciones, dice la palabra del Señor. Es una palabra, ¿verdad? Él meditaba en la palabra. Por eso es necesario, amados hermanos en el Señor, que cuando usted lea la palabra, meditarlo. Y si usted no le entiende, pueda leerlo una y otra vez hasta que el Espíritu Santo le dé ese discernimiento. El Espíritu Santo está dispuesto a revelar su palabra, pero hay veces nuestra mente, ¿verdad? Hay veces tenemos que leerlo 2 veces para poder entender. Pero es mejor entenderlo porque así está masticando la palabra de Dios, está digiriendo la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, los frutos de la sabiduría. Dice, qué bendición proporciona la sabiduría. Lo dice en Proverbios 4, 8 y 9. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te dará si tú lo abrazas un adorno de gracia. Pondrá en tu cabeza una corona una corona, dice la palabra del Señor. Ahí lo dice, ¿verdad?, en Proverbios. Sí, porque cuando tienes la sabiduría comienzas a tener esa corona, comienzas a fluir, amados hermanos en el Señor. ¿Qué efecto tiene sobre el rostro la sabiduría? ¿Qué efecto tiene? En Eclesiastés 8:1 dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¡Wow! La sabiduría dice que ilumina el rostro. ¿Por qué? Porque cuando usted se para a predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, la sabiduría viene de lo más alto. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Cuando hay sabiduría, déjame decirte, nuestro rostro está lleno de gloria, de poder, de unción del Espíritu Santo de Dios. Y por eso los que leen mucho, los que meditan, y verdad, ellos se llenan de sabiduría y tienen ese conocimiento cada día. Pero el que no lee no tiene sabiduría, no tiene entendimiento. Le pregunta y dice, ¿sabe que no lo sé? ¿Por qué? Porque no se mete cada día en la palabra del Señor. Dice, ¿verdad? Job 32:9 dice, ¿verdad? Pero arriba dice, son siempre sabios las personas de edad avanzada. No son los más sabios de los que no son más sabios. Esta palabra es del Señor. Dios me le bendiga grandemente.